Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. En el vídeo de hoy queremos hablaros de cuáles son nuestros sitios o nuestros países favoritos para la práctica del Overland. Hoy queremos hablaros cuáles son nuestros países favoritos para la práctica del Overland. Muchos de ellos los hemos visitado en nuestra etapa de Ibérica Overland, de este canal de YouTube, que tiene menos de 2 años, todo se ha dicho, y algunos otros los hemos visitado en años anteriores, algunos juntos, algunos por separado, y queremos hablaros de cuáles han sido nuestras experiencias y por qué creemos que son los países ideales para practicar Overland. El primero en mi lista va a ser Bolivia, sin duda, sobre todo el Salar de Uyuni. Aquí estuve hace bastantes años en mi época de fotógrafo profesional, aunque bueno, todavía lo soy, pero bueno, antes de existir Ibérica Overland. Y bueno, aquí fui para hacer un trabajo para un canal de televisión japonés que me encargaron y bueno, ya de paso, cuando acabé ese trabajo, me quedé durante 10 días más visitando toda la zona de Uyuni y alrededores y bueno, la verdad es que es una pasada, es yo creo que uno de los mejores sitios para la práctica del Overland. Allí, sobre todo lo que es en el salar, no es un lugar para ir con tu propio vehículo porque como el nombre dice es un salar y toda esa sal se queda pegada por debajo y te va a destrozar el vehículo, así que mejor no ir con el tuyo. En esos lugares hay locales, guías que bueno, te alquilan el vehículo con conductor. Tampoco es que puedas alquilar el vehículo e irte por un camino porque no los hay, es un salar enorme, no te puedes orientar, te pierdes fácilmente. Así que bueno, allí lo que haces es un alquiler con conductor, digamos, un guía que tiene su coche y bueno, yo le contraté por aproximadamente 6 días creo. Y bueno, estuvimos 3 días por el salar y otros 3 días por las zonas de alrededor, lo que es la estepa, ya casi lindando con Chile. Sí, es con Chile, ¿no? Creo que lo peor de aquella zona es la altura, es algo que se pasa bastante mal porque estás a 4.000 metros de altura y bueno, estás siempre cansado, te duele la cabeza, te falta la respiración, se hace muy difícil moverte, por las noches te despiertas porque no puedes respirar, la verdad que es lo único que no echo de menos. Pero el paisaje es espectacular. Si valoramos un destino para Overland por el paisaje, creo que Uyuni está ahí en el top 5, porque yo creo que es el sitio más impresionante en los que he estado. Los paisajes son eternos, infinitos, y sobre todo si vas en la época de lluvias, de invierno, es cuando se forma esa película de agua, cuando llueve y hay como un palmo de agua o menos encima del salar, y entonces se refleja el cielo y es una pasada. Por las noches es más difícil porque suele estar nublado y bueno, de hecho la idea era ver el cielo reflejado sobre las estrellas, solo conseguí 2 planos y bueno, es bastante complicado, pero bueno, el resto del día estaba despejado y los paisajes increíbles. Y lógicamente por esa zona, bueno, pues para hacer Overland, para viajar, para hacer rutas, acampar donde quieras, quitando la laguna colorada donde están los flamencos o el árbol de piedra, esta roca que parece un árbol, es impresionante. Bueno, en esos sitios sí te puedes encontrar a alguien, pero el resto del día nos pasábamos el día entero rodando por esas estepas y no te encontrabas a nadie, ¿no? La verdad es que si podéis ir, si tenéis la oportunidad de ir a Bolivia y a Uyuni, está ahí en el top 5. El siguiente país que vamos a poner en nuestra lista es Estonia. Este país ya lo conocíamos por separado, pero bueno, viajamos juntos en este viaje, en este verano, en nuestro viaje a Escandinavia y a la vuelta pasamos por Estonia y estuvimos por allí varios días haciendo algunas rutas, como sabéis, en una de ellas en la que nos quedamos atascados en el barro. Pero bueno, nos dio tiempo y nos dio la oportunidad de explorar aquellos caminos y aquellos bosques y es una pasada de país para la práctica del Overland. Primero, tiene unos paisajes, sobre todo con esos humedales y esos bosques que son impresionantes. Segundo, la práctica del Overland o acampada no solo está permitida, sino que está muy organizada y muy facilitada. Tenemos
unas zonas acondicionadas exclusivamente para la acampada, que bueno, te las puedes encontrar casi por cualquier sitio y tienen baño, barbacoa, un sitio ideal para hacer overland, no te molesta nadie. Y bueno, no solo eso, sino que bueno, te ves paneles informativos con normativa, está muy organizado, muy regulado y bueno, de hecho está promocionado lo que es la acampada. Como decía, si juntamos el que tenemos unos paisajes preciosos, además muy distinto a lo que tenemos aquí, esos humedales, pistas muy bien cuidadas, excepto por la que nos quedamos atascados, que no era una pista. Y además esos sitios para acampar totalmente acondicionados, pues bueno, se convierte en un país ideal para la práctica del overland. Como os decía, Estonia tiene estos sitios regulados y acondicionados para la acampada y se llaman RMK. Siempre que estéis por ahí, bueno, si ponéis RMK en cualquier ruta que estéis o en cualquier zona que estéis visitando y seguro que hay un RMK cerca de donde estéis y podéis ir ahí a acampar, está todo súper limpio, súper acondicionado y bueno, la verdad, un ejemplo a seguir para nuestro país y muchos otros. Bueno, tener, si tienes una zona acondicionada y regulada, es mucho más fácil, yo creo, y bueno, además motivas a la gente a que vaya a la naturaleza, disfrute de ella de una forma respetuosa, al fin y al cabo. El siguiente país no es uno, sino son dos, y son Chile y Argentina, porque de lo que quiero hablaros es de la Patagonia. Yo estuve allí hace unos años con mi amigo Pedro Cifuentes, un bombero muy famoso ya que es un gran escalador. Y bueno, estuve allí con él, estuvimos en el Fitzroy, estuvimos en Torres del Paine, estuvimos allí no solo haciendo caminatas, trekkings o como lo queráis llamar, en esas zonas, sino que también estuve grabando un vídeo para mi canal de Vimeo en esa época. Y bueno, pues estuvimos allí como más de un mes y esa zona igual espectacular para la práctica del overland. Es un sitio al que queremos repetir cuando hagamos nuestra Panamericana que queremos hacer a no muy tardar. Y bueno, como os decía, es un lugar increíble, primero por los paisajes, segundo por lo remoto que es un sitio en el que puedes conducir durante cientos de kilómetros y no encontrarte a nada ni a nadie. Y bueno, es un destino ideal para la escalada, para el hiking, cualquier tipo de deporte, aventura que queráis y, como no, para el overland. Yo cuando estuve allí, bueno, estuvimos casi siempre viajando, porque overland no significa que tienes que tener un super pick-up con una célula ni nada de eso. Puedes tener un coche normal de alquiler y bueno, tienes un camping gas, una tienda de campaña, estás haciendo overland. O sea, al fin y al cabo overland significa viajar a sitios remotos, viviendo en el coche y bueno, pues eso lo hacíamos a esa manera, que era en un coche de alquiler. Durante unos días alquilamos una pick-up, que os pondremos unas imágenes por aquí, una Chevrolet muy antigua para movernos por allí, porque es lo que había. Son sitios muy remotos donde no hay ni siquiera empresas de coches de alquiler, ¿no? Entonces encontramos un local que nos alquiló esta antigua Chevrolet y estuvimos moviéndonos por allí con ella. Y bueno, pues luego lo que son los hikings que hicimos, Torres del Paine, Fitzroy, etcétera, pues bueno, íbamos con la mochila, tienda de campaña y bueno, pues así son hikes que además son de varios días, o sea que no tienes más remedio que dormir si quieres llegar hasta ellos, pues tardas a lo mejor 2 o 3 días y luego otros 2 o 3 días de vuelta, ¿no? Así que bueno, es una zona en la que sí que nos gustaría volver de nuevo, ya con nuestro pick-up, nuestra tienda de techo, más comodidades y hacer el overland que hacemos ahora. También grabar más aún porque bueno, estuve grabando 100% timelapse y un vídeo para Pedro Cifuentes. Y bueno, él es un tipo que es un escalador bastante famoso que va a hacer escaladas, travesías muy largas, se tira 20-30 días colgado en la pared. Hace unas aventuras muy locas en Pakistán, en sitios muy remotos y bueno, pues quise compartir con él unos días, me llevó por allí, él va a menudo por Patagonia, de hecho está allí ahora otra vez, casi pasa la mitad del año allí y bueno, es un sitio que me enamoró también y sin duda queremos volver juntos para explorarlo más a fondo. Bueno, vamos con otro país europeo más cercano, más accesible, y es Albania.
Albania lo visitamos hace 2 años ahora, nos fuimos además en invierno, lo cual fue un poco locura, pero bueno, queríamos visitar los Balcanes, de donde es Iva, ella es de Serbia, y queríamos visitarlo en invierno porque estábamos grabando un documental y que estuvimos en verano y las imágenes nos quedaban demasiado sosas. Queríamos algo un poquito más rudo para ese documental, entonces queríamos grabarlo en invierno. Entonces fuimos en invierno y la verdad es que mereció la pena porque aquellos paisajes en invierno nevados son brutales. Y además es que Albania es un sitio para la práctica del overland que es ideal, porque tiene unas rutas, tiene unos caminos que son, yo creo que sin parangón. O sea, es un lugar remoto, pero no excesivamente lejano. Es un lugar en el que vas a poder hacer rutas muy heavies, pero sin riesgo tampoco, porque de vez en cuando sí que te encuentras a alguien por allí. Y bueno, nosotros fuimos allí con el Jeep antes de tener el canal de Ibérica Overland y bueno, grabamos algunas imágenes, pero muy pocas. Estuvimos haciendo la ruta que se llama de Zez y es una ruta que no recuerdo exactamente, creo que tendrá como 60, 70 kilómetros, pero muy duros, de piedra, de camino muy pedregoso. Tardamos prácticamente todo el día en hacerla y llegas a ese pueblo que se llama Zez, que está aislado en medio de la montaña y bueno, es un sitio, unos paisajes idílicos, sobre todo en invierno, como os digo. Nos gustaría repetir en verano, seguramente este verano vayamos otra vez ya con la Ranger y con nuestra tienda, porque en esa época, además de ser invierno, teníamos el Jeep, no teníamos ni siquiera tienda de techo, dormíamos en la parte de atrás, en una colchoneta dentro del coche. Y bueno, llevábamos la calefacción, pero bueno, hacía bastante frío, así que lo peor era para dormir, no, porque poníamos la calefacción, pero el resto del tiempo, pues de estar dentro del coche era imposible, tenías que estar como en un sarcófago prácticamente. Así que bueno, la experiencia fue dura, bonita, pero bastante dura, no teníamos comodidades. Pero la ruta, como veréis aquí algunas imágenes ahora, los paisajes impresionantes y bueno, de nuevo un lugar en el que puedes acampar donde quieras, dormir en cualquier sitio, sin miedo a, pues eso, a prohibiciones, leyes, etcétera, ¿no? Así que para nosotros que un destino sea ideal para overland tiene que cumplir estos requisitos. Por un lado, que tenga unos paisajes distintos o originales o espectaculares en algún sentido. Por otro lado, que tenga rutas que sean interesantes o atractivas y que no nos encontremos prohibiciones como en otros países como Bélgica, Holanda, donde estaba casi siempre prohibido acampar, incluso hacer off-road. Y bueno, pues estos lugares no hay ese tipo de prohibiciones. De hecho, muchos de estas rutas, de estos caminos, son la única vía que hay para llegar a estas poblaciones, como Zez. Y bueno, la verdad es que una experiencia espectacular y que queremos repetir dentro de poco. Vamos con el quinto destino, el quinto país que creemos es ideal para la práctica del overland y que no os debéis perder, que alguna vez en la vida debéis de visitar, y es Islandia. Islandia hoy en día es súper conocido, mucha gente va allí, sobre todo en avión, los vuelos cada vez están más baratos. Y bueno, pues ir allí llevando tu coche es algo más complicado, tienes que coger el ferry y demás, es más costoso y bueno, lleva un tiempo llegar allí, pero si vas a estar mucho tiempo, un mes o así, ya compensa porque el alquiler de los vehículos allí es bastante caro. Yo tengo bastante experiencia en Islandia porque viví allí durante 3 años, entre el 2010 y 2013, y bueno, allí de hecho es donde conocí a Iva, aunque hace ya como 10 años o más. Tengo bastante experiencia viajando por la isla, porque además yo creé una empresa con un islandés allí para hacer fototours, viajes fotográficos para turistas, para gente que venía de otros países y enseñarle la isla. Y bueno, teníamos un jeep, de vez en cuando, si era el grupo más grande, teníamos furgonetas, también 4x4, las Hiace de Toyota. Y bueno, recorrimos la isla prácticamente de arriba abajo, nos conocemos casi cada piedra. Durante 3 años, como os imagináis, hay tiempo para visitar muchos lugares y nos dedicamos solo a eso. De hecho, estuve allí cuando entró en erupción el volcán, Eyjafjallajökull, y bueno, estuvimos varias veces con unos Bigfoot, unos Jeep WJ enormes. De hecho, eso fue lo que me incitó a cuando volví a España a comprarme uno.
Y bueno, teníamos ahí un par de amigos que tenían esos monstruos y nos llevaron varias veces a la cima del glaciar, justo al pie del volcán, donde capturamos unas imágenes espectaculares, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es un país que ofrece un poco de todo. Tienes campos de lava, cascadas, desierto en el centro, multitud de fiordos, tanto en el este como en el oeste. La variedad de paisajes es brutal. No hay ningún otro país, por lo menos que yo conozca, que tenga tanta variedad de paisajes, que es que a cada 20 kilómetros tienes un paisaje distinto, ¿no? Y bueno, aunque ahora empiezas a haber más regulación, sobre todo con temas furgonetas y demás, porque acaban los parking llenándose y sabemos de gente que, bueno, que les han echado, ¿no? Pero sí, todavía te puedes ir a sitios remotos y dormir, si tienes un vehículo donde puedas dormir dentro, en una tienda, demás, pues bueno, no hay problema. Yo por allí he dormido en todo tipo de alojamientos, en granjas sobre todo, en bueno, granjas que te alquilan una habitación y demás, ¿no? Se llaman farm hotels. También en tienda de campaña, que no lo recomiendo, pasas muchísimo frío. Bueno, dentro de las furgonetas, del coches y demás, ¿no? Aunque ahora es verdad que empiezan a aplicar además la legislación y están un poquito más duros, sigue siendo un lugar con, bueno, pues sitios muy remotos donde puedes dormir fácilmente sin problema y, como decía, los paisajes son increíbles, los destinos son espectaculares. Las rutas hay bastantes que son complicadas, sobre todo si te vas a la parte de Laumann-Laugar, lo que es la parte del interior, del sur interior. Luego lo que es la parte central, mucha gente piensa que, bueno, que cruzar el país por los dos caminos o pistas que lo cruzan es algo bueno, pues muy complicado o algo muy remoto, y la verdad es que es prácticamente un desierto, una pista que lo cruza, no hay gran dificultad y tampoco gran atractivo, es simplemente un atajo, aunque tampoco es que cortes mucho. Pero sí que hay, bueno, luego algunas zonas más remotas en las que en la mayoría de ellas tienes que cruzar ríos muy altos y bueno, yo no recomendaría ir con tu propio coche en esas zonas. Es más, van con autobuses muy altos o estos Bigfoots enormes que bueno, te cruzan, se meten en esa parte de Laumann-Laugar, porque los ríos son bastante altos y traicioneros, así que no recomendaría meteros por ahí. Y bueno, pero tiene paisajes increíbles, tienes glaciares, tienes playas infinitas. Es un lugar que realmente merece la pena visitar, y si vas a ir en una semana o 10 días te vas a quedar con muchas ganas, así que lo ideal es en algún momento ir con tu propio vehículo y pasar un mes por allí. Eso sí, hay un problemilla. La gente como nosotros que tenemos perro, es muy complicado porque ellos, por la regulación que tienen, muy estricta, si vas a llevar tu perro tienen que pasar una cuarentena, creo que de 30 días, en una isla que está cercana, o sea, a las afueras, creo que está al sur de Reykjavik, y es para, bueno, garantizar la salud y de los animales locales. Entonces es una cosa que vas a hacer solo si te vas a ir a vivir allí, a mudar, no es algo que puedas hacer para irte un mes, ¿no? Dejar tu perro ahí un mes fuera. Así que, bueno, tendrías que dejar el perro en casa y, bueno, es algo que por ahora no nos planteamos. Además, bueno, Iva ha estado muchas veces allí, yo he ido casi 3 años, así que lo vamos posponiendo para más adelante, pero sin duda es algo que en el futuro queremos hacer. Y ahora que ya hemos hablado de los lugares que más nos han gustado o en los que más hemos disfrutado haciendo Overland, vamos a hablar de cuáles son los sitios a los que queremos ir. Y aquí tenemos dos grandes proyectos. Iva, por un lado, quiere ir a Siberia, la parte de Asia, Rusia y demás, y le gustaría volver a hacer la ruta de la seda. O sea que es un proyecto muy largo, es un viaje, pues es una expedición para estar al menos un año, yo creo. No es algo que se pueda hacer en un mes o dos. Y yo también tengo un sueño, que es hacer la Panamericana, o sea, viajar de sur a norte de América, empezar en Patagonia y acabar en Alaska. Así que, como veis, también es un viaje bastante ambicioso, bastante largo, que la gente dice que, bueno, para hacerlo bien son 18 meses. Así que, bueno, es algo que hay que plantearse a ver cómo lo hacemos. Habría que dejar todo aquí, toda nuestra vida, y pasar 1 año y medio haciendo ese viaje. O sea que no es fácil, hay que planificarlo bien. Pero bueno, creo que es algo que se puede hacer
y bueno, es bueno tener sueños y dar pasitos poco a poco, avanzar hacia ellos. Y ya por último nos gustaría saber cuáles son vuestros países favoritos para la práctica del overland. Si bien en los que ya habéis estado o en los que os gustaría ir. Y si tenéis alguna sugerencia, algún sitio donde os gustaría vernos o que fuésemos, pues nada, lo ponéis también en los comentarios. Nada más, esperamos que os haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!